Días, hermanos, amigos que nos ven y nos escuchan en esta mañana. Le damos gracias a Dios por su amor, por su bondad, por su misericordia, por un día más de vida que nos da, por la bendición de poder llevar la palabra de Dios en esta mañana. Le damos gracias al Señor. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Los Prados. Cada domingo a partir de las 11 de la mañana tratamos de estar con ustedes. A veces tenemos un poquito de contratiempo, pero a partir de las 11 ya puede estar ahí en el live o en la página buscando el live. Y los que están en Facebook, sepan que también tenemos el live en Instagram. Y los que están en Instagram tenemos el live en Facebook. En Facebook la página se llama Comunidad Los Prados y en Instagram se llama Iglesia Bautista Los Prados. Así que pueden estar buscando. Le damos gracias al Señor porque Dios está con nosotros. Dios es bueno y es un buen tiempo para buscar de Dios, para buscar a Dios. Y como cada domingo ya tenemos más de un mes en esta serie titulada Victoria Asegurada. Y cada domingo nosotros lo que hacemos es que llevamos una parte, ¿verdad?, de esta serie que es basada en el libro de los Romanos. En el libro de los Romanos tenemos esta serie Victoria Asegurada. Ya hemos llevado 4 entregas, esta es la 5ª entrega y vamos por secciones. Hoy vamos a ver los versos 18 al 23 o vamos a empezar en esta sección y vamos a abarcar los versos 18 y 19 principalmente porque es mucho material y no vamos a poder abarcarlo todo hoy. Pero lo que se centra aquí en estos versos es el tema de la ira de Dios. La ira de Dios. ¿Verdad? Lo digo de antemano porque uno en estos momentos que estamos atravesando y oramos, ¿verdad?, por cada una de las personas, vemos muchas cosas y yo sé que estamos pensando, no queremos asustar a nadie ni entrar en miedo a nadie, sino que este es el tema que nos toca hoy, es lo que Dios habla. Entonces vamos a aprovechar, ¿verdad?, a ver qué es la ira de Dios. Pero le voy a pedir por favor que me acompañe en la palabra de Dios a leer el capítulo 1 del libro de Romanos, los versos 18 al 23. Romanos 1, versos 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuando vemos aquí dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios es el resultado del disgusto de Dios hacia el pecado. El pecado es, de acuerdo a la Biblia, es saber hacer lo bueno y no hacerlo. De acuerdo a la Biblia, el pecado es toda injusticia. De acuerdo a la Biblia, el pecado es hacer algo sin nosotros estar seguros si es o no es correcto, si es o no es lo que Dios quiere que hagamos. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña como pecado. Pero también vemos en el detalle como tal, la palabra pecado en el sentido más simple también significa fallar, no hacer lo que tenemos que hacer. Cuando no hacemos lo correcto, pecamos ante Dios. Así que la ira de Dios es el resultado del disgusto de Dios hacia el pecado de la humanidad.
La ira de Dios es el juicio justo de Dios contra el pecado. Un Dios justo tiene que hacer justicia. Un Dios santo rechaza el pecado. Dios está airado, dice la Biblia, todos los días contra el impío. En Salmo, verso 11 del Salmo 7. Y aquí dice que la ira de Dios se revela, se manifiesta. Desde el cielo. La impiedad y la injusticia, vemos aquí que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. La impiedad e injusticia humana hacen que se revele la ira de Dios. Mientras que los versos 16 y 17 de Romanos 1, donde vimos la semana pasada, y ahí está grabado si quiere verlo, vemos que el Evangelio revela la justicia de Dios. El mensaje de Dios, el mensaje salvador de Dios, las buenas noticias de Dios, el Evangelio, revelan la justicia de Dios, pero la impiedad y la injusticia del ser humano revelan la ira de Dios. Por lo tanto, el ser humano, porque Dios se ha dado a conocer, es responsable. La humanidad es responsable de responder a Dios de acuerdo a la revelación que le ha sido dada. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios se revela desde el cielo contra todos los que no responden a su revelación. La ira de Dios se revela desde el cielo contra todos los que no responden a su revelación. La ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad de la humanidad, dice el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. El adjetivo que se usa para esta palabra también es irreverente y describe una irreligión positiva y activa, un espíritu desafiante que le niega a Dios lo que corresponde, lo que describe la naturaleza humana en una batalla campal contra Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad de la humanidad. La impiedad es lo contrario a la piedad, como dijimos, ¿verdad? La impiedad es un menosprecio o desafío a la persona de Dios. Cuando la gente hoy día, cuando nosotros vivimos menospreciando a Dios, no tomando a Dios en cuenta o desafiando a Dios, eso es impiedad. La impiedad es el comportamiento irreverente de la humanidad hacia la grandeza de Dios. La impiedad es una falta de reverencia o de devoción y adoración debidas al Dios verdadero. La impiedad es una falta que conduce inevitablemente a alguna forma de adoración falsa. Y por eso que esa misma palabra aquí está como un sustantivo, cuando se usa como un adjetivo se traduce como irreverente. Y describe al hombre, al ser humano, en una batalla campal contra Dios, en guerra contra Dios. Eso es impiedad. Y por lo tanto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra todos los que no responden a su revelación. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, dice la Biblia, e injusticia de los hombres. Estoy leyendo en Romanos 1:18. Así que
En segundo lugar, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la injusticia de la humanidad. Primero vimos que se revela contra la impiedad de la humanidad y segundo vemos que se revela contra la injusticia de la humanidad. Injusticia es el término inclusivo para denotar lo malo o el mal hacer. Es el término inclusivo para denotar lo malo o el mal hacer. La injusticia es lo opuesto a la justicia, como lo dice la palabra en su sentido llano. La justicia es dar a Dios y a los demás lo que merecen. Entonces la injusticia es no dar a Dios ni a los demás lo que merecen. En otras palabras, la injusticia es no obedecer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando nosotros cambiamos eso, es porque nos amamos a nosotros más que a Dios, más que al prójimo, y por eso somos injustos, por egoísmo. La injusticia es toda acción y pensamiento contrarios a la moral establecida por Dios en actos pecaminosos contra los demás. Mire, usted ve por qué que dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, de los seres humanos. Es toda acción y pensamientos contrarios a la moral establecida por Dios en actos pecaminosos contra los demás. La injusticia es el resultado de la impiedad. O sea, el comportamiento irreverente de la humanidad hacia la grandeza de Dios, que eso es impiedad, lleva a acciones y pensamientos contrarios a la moral establecida por Dios en actos pecaminosos contra los semejantes. Injusticia. Cuando nosotros nos comportamos de una manera que no reverencia a Dios, que no reconoce la grandeza de Dios, entonces eso nos lleva a nosotros a pensamientos contrarios a lo que Dios ha establecido y termina en resultado de actos pecaminosos contra los semejantes, termina en injusticia. En otras palabras, la impiedad lleva a la injusticia. Por eso dice la palabra de Dios que la ira de Dios, verso 18, Romanos 1, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La injusticia humana se opone a la verdad de Dios y el ser humano quiere detener la verdad de Dios no solo en su vida, sino en la vida de los demás. Quieren bloquear las enseñanzas de Dios, quieren bloquear la palabra de Dios, quieren bloquear la enseñanza que lleve a Dios de todo modo. La injusticia humana se opone a la verdad de Dios y quiere detenerla. Sin embargo, la verdad de Dios y su palabra han sido reveladas, pero la injusticia humana niega esta verdad. Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En otra ocasión el apóstol Pablo dijo, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. También el Señor Jesucristo oró y dijo, justifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios es verdad, lo que Él habla es verdad porque viene de Él, su Hijo es verdad. Sin embargo, nosotros en nuestra injusticia queremos negar la verdad de Dios. Por eso, la ira de Dios se revela desde el cielo contra todos los que no responden a su revelación. En primer lugar, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad de la humanidad. En segundo lugar, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la injusticia de la humanidad. Y en tercer lugar, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la interpretación de la humanidad. Y le he puesto interpretación como entre comillas. Porque Dios se ha dado a conocer tal y como Él es, se ha dado
se ha revelado para que nosotros lo veamos. Sin embargo, nosotros lo hemos interpretado como hemos querido o simple y llanamente hemos negado su existencia. Dice el verso 19 y verso 20, dice, porque lo que de Dios se conoce, Romanos 1, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se ha dado a conocer, no podemos alegar ignorancia. Dice que lo que Dios se conoce es manifiesto, pues el mismo Dios lo manifestó y ha hecho visible lo invisible a través de la creación, a través de las cosas hechas, y nosotros quedamos inexcusables. O sea, Dios se ha dado a conocer y no podemos alegar ignorancia porque no tenemos excusa para decir que no. Dios se ha evidenciado de manera claramente visible. Claramente visible, dice la palabra de Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Las evidencias que muestran a Dios son abrumadoras. Dios nos ha dado entendimiento para responderle a Él como Él merece. De modo que no tienen excusa. No es que no tienen entendimiento, no es que no tenemos, no es que nuestra capacidad no nos lo permite, no es que eso es difícil de interpretar, de que Dios existe. No, Dios dice que su ira se ha revelado porque a pesar de que Él se ha dado a conocer, nosotros lo hemos mal interpretado, como hemos querido, como entendemos, y hemos preferido la impiedad y la injusticia, y por lo tanto la ira de Dios se revela desde el cielo. Dios ha hecho visible a la humanidad su lado invisible, dejándola completamente sin excusa. Dice la palabra de Dios en el Salmo 19, los versos 1 y 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. O sea, a través de solamente del cosmos, nosotros podemos ver y la parte que vemos arriba del espacio, de la parte visible a nuestros ojos, podemos ver la gloria de Dios, la obra de sus manos, a través del ciclo del tiempo y a través de lo poco que podemos ver del espacio. Una mirada sencilla a la creación nos muestra la grandeza de Dios. Las maravillas de la creación de Dios nos llevan a la realidad de un diseñador inteligente. Dice aquí que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando vemos todo, el mismo sentido común que Dios nos ha dado a nosotros nos dice que hay un creador inteligente. Que las cosas no pueden venir como el resultado de la casualidad. Que nosotros no podemos haber venido simple y llanamente de la nada y ser seres pensantes tan complejos. Alguien pensante, más complejo que nosotros, tiene que habernos hecho. Nosotros no encontramos nada creado complejo y pensamos que llegó por sí solo. Nosotros no vemos un avión volando y decimos, oh, ese avión se creó solo. Sin embargo, vemos un ave volando y decimos, esa ave vino de la nada, evolucionó solamente. Y así vemos cosas que el mismo sentido común nos lleva a la realidad de un diseñador inteligente. Nunca olvido y siempre cuento esto, que tuve la oportunidad de traducirle a un científico que estaba dando una charla llamado Jay Weil, y él contaba que él
como todo científico, creía en la evolución. Sin embargo, a medida que él iba investigando, se daba cuenta que las cosas eran demasiado complejas para venir de la nada. De hecho, en esa misma conferencia también vi otro, antes de regresar con Jay Wiley y terminar, que hizo un experimento. Tomó un pequeño lapicero de estos que tienen como 8 partes, lo abrió, los que son con roscas, tiene estas 2 partes arriba, lo abrió, la puntita tiene otra, son 3. Entonces la parte donde está la tinta, 4 la sacó, el espincito que tiene dentro, 5, como unas 5 o 6 partes. Entonces los entró en una lata, lo movió por mucho tiempo, por 5 minutos, luego puso un pequeño explosivo y explotó. Y cuando explotó salió el lapicero entero, completo. Y todo el mundo empezó a reír, porque sabía que era un truco. Entonces le dijo, ¿verdad que es imposible? No lo podemos creer. Entonces, así mismo nosotros a veces queremos creer que de la nada explotó y de una explosión salió todo. Entonces Jay Wiley decía esto cuando le traducía que él viendo, él dijo, no, es que esto tiene que tener un diseñador inteligente. Así que mientras él llegó a la convicción de que había un diseñador inteligente, él dice, pero ¿cuál será ese diseñador inteligente? Si hay un creador, él no solo puede hacer las cosas, tiene que haberse dado a conocer. Así que él se dedicó a la investigación y a leer libros religiosos y leyó muchos libros religiosos distintos, orientales, y dice que leyó la Biblia, pero que cuando leyó la Biblia, él dijo, este es el libro del Creador. Y decía, ustedes quizás no entienden, pero él decía, yo veía tanta ciencia en la Biblia, que decía, es imposible que para el tiempo que la Biblia fue escrita, podamos tener tanta ciencia. Uno de los ejemplos que él ponía era cuando en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios los mandó a ellos que hicieran sus desechos fuera del campamento y los enterraran. Y todo el mundo decía, ¿qué tiene que ver con eso? Él dice, eso es por los gérmenes, que fueron descubiertos hace unos pocos, 200, 300 años, y eso fue escrito 1500 años atrás. Puso el ejemplo también de que Dios manda a los judíos a circuncidarse. Y hace poco tiempo se descubrió que la mujer judía es 7 veces menos propensa a sufrir de cáncer cervical debido a la circuncisión de los judíos. Entonces, esas cosas, dice, están en la Biblia y no son casualidad, son porque había un Dios ahí que conocía de la ciencia. O el ciclo de cómo se forma el agua, se evapora, cómo llueve y todo eso está en el libro de Job. O el camino de los mares, dice que en el mar hay un camino y luego se ha descubierto que sí hay una senda por la cual se traza. Entonces ese tipo de cosas nos llevan a nosotros a entender a la idea de un diseñador inteligente. Dice el Salmo 94, el verso 9, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Es sentido común. Si nosotros vemos, nos hizo alguien que ve. Si oímos, nos hizo alguien que oye. Si pensamos, nos hizo alguien que piensa. Sin embargo, hemos querido ignorar a Dios, pero no tenemos excusa. Y por lo tanto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra todos los que no responden a su revelación. Así que la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad de la humanidad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra la injusticia de la humanidad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra la interpretación de la humanidad. Y la ira de Dios se revela desde el cielo contra la ingratitud de la humanidad. Dice el verso 21 de Romanos 1, donde estamos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ni le dieron gracias. O sea, no solamente ignoramos a Dios, sino que vivimos como que Dios no existe. Y vimos aquí que todo el mundo es responsable de conocer la existencia de Dios y de responder a Dios como Él merece. Todos somos responsables de glorificar a Dios. Somos culpables de no hacerlo. Fuimos creados para la gloria de Dios, dice la palabra. Aquí empiezan nuestros problemas. Vivimos para nosotros, vivimos para nuestro ego,
para llamar la atención, para que nos vean. Amamos más la gloria humana que la de Dios, por lo tanto, nunca estamos satisfechos, porque es imposible agradar a los demás. Es imposible agradar a la gente, es imposible satisfacernos aún a nosotros mismos. Pero a Dios es posible agradarlo. Es posible vivir para Dios, es posible vivir para la gloria de Dios. Y por eso siempre estamos insatisfechos, infelices, queriendo hacer todo lo que no nos toca. Y eso entonces nos lleva a una incomodidad, a una ingratitud. Pues habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias. La ingratitud hacia Dios es evidencia de un corazón mal agradecido. Una vida sin Dios. Tenemos la actitud como tú me hiciste, pero es mi vida. Yo hago lo que me dé mi gana. Hiciste las cosas, pero son para mí. Yo las disfruto como yo quiera. Tú las hiciste de esa manera, pero ¿quién dijo que tienen que ser de esa manera? Yo las puedo cambiar, yo me puedo cambiar como yo soy. Tú me creaste, pero yo no creo en ti. Yo tengo derecho de hacer lo que yo quiera, lo que me da mi gana. Yo soy el centro del mundo. El mundo gira alrededor de mí y quizás no decimos eso, pero esa es la actitud con la que vivimos y la filosofía nuestra de vida es parecido a esto. Yo tengo derecho a ser feliz, tengo que hacer lo que me gusta. Y ahí fíjese que hay verdades mezcladas con mentiras, pero con una actitud de que no nos cuidamos porque muchas veces mi felicidad puede ser el dolor del otro, pero no nos importa. Somos responsables de responder a Dios de acuerdo a la luz que tenemos de Él. Si ya Él se ha dado a conocer, si ya Él se ha evidenciado, nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios. Tenemos que darle gracias a Dios. Recuerdo un tenista que fue de los primeros que se infectó de SIDA. Y se infectó de SIDA por una manera accidental. Nada que ver con él, por un mal manejo médico. Y alguien le preguntó si él no se había cuestionado a Dios por esto que le había pasado. Y él dijo, de todos los millones de habitantes que existen, solo como 100,000 pueden jugar tenis. De esos 100,000, alrededor de unos pocos miles llegan a ser profesionales. De esos pocos miles que llegan a ser profesionales, solo unos cientos llegan a los torneos grandes mundiales. De esos cientos, unos poquitos llegan a las últimas, a los playoffs o a los juegos ya más cercanos a los clasificatorios. Y de todos esos, solo 2 llegan a la final. Y solo 1 gana. Y cuando yo pude hacer todo eso y pude ganar y pude ser campeón y pude llegar al final, nunca pregunté que por qué a mí. Y ahora que me pasa esto, ¿por qué debo preguntar? ¿Por qué a mí? Cuando nos pasa todo lo bueno, ¿por qué no agradecemos a Dios? ¿Se ha preguntado usted por qué Dios lo bendijo? ¿Por qué usted tiene más? ¿Por qué hay personas que tienen menos que usted? Normalmente nosotros nos preguntamos por qué otros tienen más y por qué no pasa lo malo. Pero nunca pensamos por qué nos pasa lo bueno. Debemos ser más agradecidos con Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra el intelecto de la humanidad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad de la humanidad, contra la injusticia de la humanidad, contra la interpretación de la humanidad, contra la ingratitud de la humanidad y contra el intelecto de la humanidad. Y volvemos y lo ponemos entre comillas porque al igual que la interpretación,
el ser humano se cree muy intelectual. Pero dice la Biblia aquí que no solo no le dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Se envanecieron en sus razonamientos. ¿Cómo es posible algo parecido a esa interpretación que Dios creó el mundo? Nunca hemos visto a Dios como algunos maestros ateos que desafiaban a los alumnos aquí antiguamente y apagaban la luz y decían, si usted cree en Dios, dígale a Dios que prenda la luz. Y hubo un joven que le respondió, usted apagó la luz, ¿por qué no la prende usted? Dios no es un títere para estar haciendo lo que nosotros decimos cuando queremos mostrarnos. Si tú no quieres creer en Dios, no creas en Dios. Dios no te va a obligar a que creas en Él. Ya Él se ha evidenciado y eso es suficiente. Tú y yo somos responsables de creer en Él. Y si no creemos, es nuestro problema. Ya eso es suficiente para nosotros ser culpables. Dios no va a estar cada vez que tú pidas un antojo para demostrarte a ti algo que ya Él ha demostrado. Cuando el Señor Jesucristo habló y narró sobre el rico y Lázaro, dice el rico que mandara a alguien de los muertos para que creyeran que después de la vida hay vida con Dios y también hay una condenación. Y el Señor le dijo, no. Ellos tienen la palabra de Dios y si no la creen, nadie se persuadirá, aunque algunos se levanten entre los muertos. El que no quiere creer, no va a creer aunque vea lo último. De hecho, en la Biblia, en el libro Apocalipsis, habla de plagas mucho peores que las que estamos viviendo y tiempos peores que los que estamos viviendo. Y de todos modos, nosotros vemos en la Biblia que hay gente que de todos modos no van a creer y no se van a arrepentir. Y se van a ir del lado contrario de Dios. O sea que no hay manera. Hay gente que no obedece a Dios y le va bien, dicen. Si yo no creo en Dios, yo no creo en eso es mentira y a mí me va bien. Y veo gente que no creen en nada de eso y le va bien. Bueno, sí, les va bien porque normalmente esas personas siguen muchos principios que Dios manda, como trabajar, son honestas o son astutas. Y les va bien hasta cierta manera. Y muchos son honestos y son trabajadores y esa ayudan a otras personas y esa parte Dios la bendice. Pero eso no significa que espiritualmente estén bien. Hay otros que son astutos y no son honestos y les va bien, pero les va bien humanamente, no necesariamente delante de Dios. El hombre en su intelecto cree en la falsa ciencia. El hombre en su intelecto ha negado la creación de Dios y la ha sustituido por teorías que ellos llaman ciencia, como la evolución. La evolución no las han vendido como ciencia. Sin embargo, la ciencia dice que debe ser observada, repetida y comprobada. Pero la evolución nadie la observó, no se ha repetido, no se ha comprobado. Entonces es una teoría, tal y como la creación es una teoría. El que cree en evolución tiene la misma fe que el que cree en la creación. Lo único que aquel cree que es intelectual, porque está creyendo en lo que otro dijo, mientras que nosotros creemos en lo que Dios dijo. Así que no creamos que todo lo que nos venden por ciencia es ciencia. Dice la Biblia que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. Oye, necio. En el Salmo 14, el verso 1, la palabra de Dios nos dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dios le llama necios, porque todo humano sensato cree en Dios y vive para Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Fíjese que es en su corazón, no necesariamente que se es necio cuando se niega a Dios con los labios, sino que también se es necio cuando en nuestro corazón vivimos como si Dios no existiese.
No es que no creen en Dios, sino que viven como si Dios no ve, como si Dios no actúa, como si Dios no paga, como si Dios no juzga, como si un día no van a morir, como si un día no van a ser enjuiciados y como si no hay una vida eterna y una condenación eterna. Y todo aquel que vive como si Dios no existe, como si la palabra no es verdad, está en el grupo de los necios de acuerdo a lo que dice la Biblia. Entonces, el hombre en su intelecto, profesando ser sabio, se hizo necio. La palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios, no seas sabio en tu propia opinión. Como dirían por ahí, saben tanto que no saben nada. Conocen tanto que no conocen a Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra todos los que no responden a su revelación. La ira de Dios se revela desde el cielo contra todos los que no responden a su revelación. Versos 24 y 25 y terminamos con esos versos. Y cambiaron, 23. 24 y 25 no, verso 23, terminamos con el 23. Y cambiaron la gloria al Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí vemos, ya por último, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad de la humanidad, se revela desde el cielo contra la injusticia de la humanidad, se revela desde el cielo contra la interpretación de la humanidad, se revela desde el cielo contra la ingratitud de la humanidad, se revela desde el cielo contra el intelecto de la humanidad y por último, ya, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la idolatría de la humanidad. Dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dios es santo, Dios es perfecto y cualquier imagen que hagamos de Dios es una imagen corrupta, porque Dios no es corrupto. Dios es incorruptible. No solo le robamos la gloria a Dios, dice la Biblia que no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, ni somos agradecidos con Él, sino que también dice aquí que nos hacemos imágenes de Dios, haciendo a Dios semejante a los seres humanos, animales, hasta cosas grotescas e impensables. La idolatría es adoración de imágenes, aunque sean de Dios. La idolatría es adoración de imágenes, aunque sean de Dios. Pero no solo eso, la idolatría es darle el lugar de Dios a cualquier cosa, incluyéndonos a nosotros. Cuando tenemos una imagen y la adoramos, eso es idolatría. Pero también cuando yo me pongo en lugar de Dios, eso es idolatría. Cuando yo pongo a alguien en lugar de Dios, eso es idolatría. Cuando yo pongo algo en lugar de Dios, eso es idolatría. ¿Qué o quién tiene el primer lugar en mi vida y quién debe tenerlo? Debe tenerlo Dios. La idolatría viene como resultado de la impiedad, la injusticia y la ingratitud. Cuando la gente es impía, o sea, un comportamiento irreverente contra la grandeza de Dios, eso lo lleva a injusticia, pensamientos contrarios a la moral establecida por Dios, que terminan en actos pecaminosos contra los semejantes, contra la demás creación, aún contra los animales. Un corazón, eso nos lleva a un corazón ingrato, una vida ingrata. No le damos gracias a Dios y por lo tanto no somos agradecidos con nadie. Y terminamos tratando de callar nuestra conciencia, buscando a Dios como queremos y lo buscamos, pero no como Él se ha dado a conocer, sino a través de otra forma que no es la manera que Dios ha establecido en su palabra, o si no, no lo hacemos de ninguna manera y la otra forma es que yo sea el centro, o que otra cosa sea el centro, o que lo que yo creo, o lo que yo quiero, o mi filosofía que yo entiendo. Ahí es donde nos lleva nuestra rebelión a Dios, porque necesitamos a Dios
pero no queremos conformarnos a Dios, sino que queremos acomodar a Dios a nosotros. La idolatría es abominable para Dios. Dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La idolatría es una muestra de lo lejos que estamos de Dios. Ahí es donde nos lleva nuestra rebelión a Dios. Y repito, porque necesitamos a Dios, pero no queremos conformarnos a Dios, sino que queremos conformar a Dios a nosotros. La ira de Dios se revela desde el cielo contra todos los que no responden a su revelación. La ira de Dios se va a manifestar finalmente con su juicio y sus juicios finales. La idea de este pasaje se extiende hasta el capítulo 2 del libro romano. Y ahí vemos que no podemos escapar el juicio de Dios, no podemos engañar la justicia de Dios, y aún los pecados secretos serán juzgados por Dios. Dios, sin embargo, nos dejó una vía de escape, una vía de salvación que está en los versículos anteriores. El Evangelio, la justicia de Dios, es poder para salvación. Dios, antes del problema, antes de las consecuencias, nos da la solución. Lo que estamos viviendo hoy no podemos decir que es el desate de la ira de Dios, pero según la Biblia nos describe, parte de lo que será la ira de Dios son signos tales y como la enfermedad y lo que estamos viviendo hoy. En Apocalipsis se describen tiempos de mortandad. Cristo los habló como pestes o enfermedades infecciosas o epidemias. Y lo que esto lleva a hambre. Y a las guerras, y todo esto es parte de lo que describe la Biblia que vendrán en los postreros tiempos, y que aún esto solo es principio de dolores. Y sí, yo puedo morir en esto, y lamentablemente usted también. Sin embargo, Dios ha prometido preservar mi alma. Preservar mi alma. Y solamente mi alma puede ser preservada si yo tomo la única vía de escape, que es creyendo el Evangelio. Creyendo a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Y cuando la ira de Dios, que ya se revela desde el cielo, y no solo va a ser en el futuro, sino desde ya viene la ira de Dios contra nuestra impiedad, injusticia, ingratitud, idolatría, en Cristo, entonces yo soy justificado, declarado justo como si nunca hubiera pecado, inocente, totalmente perdonado, y dejo de ser un recipiente de la ira de Dios simple y llanamente por creer en el Evangelio. Ahora bien, lo que hemos creído en el Evangelio, aunque Dios nos ha perdonado, y nos ha perdonado todas estas cosas que hemos mencionado, ¿por qué todavía nosotros seguimos practicándolas? ¿Por qué seguimos practicando actos impíos? Donde no tenemos una reverencia a la grandeza de Dios, donde no tenemos compasión de los demás, donde no tratamos a los demás como debe ser. ¿Por qué no somos agradecidos con Dios? Somos ingratos. ¿Por qué somos idólatras? No solo con imágenes, sino también quitándole el lugar que le corresponde a Dios. Hay una vía de escape, el Señor Jesucristo, el Evangelio, tómala. Si ya la has tomado, vive a la altura de lo que Dios te ha hecho. Recuerda que en Cristo tenemos victoria asegurada, victoria sobre la pena del pecado, el poder del pecado y eventualmente la misma presencia del pecado. En Cristo tenemos victoria asegurada. Corre por tu vida. El Señor te continúa bendiciendo. El jueves, si Dios lo permite, a través de esta misma de Instagram y Facebook,
estaremos a las 8 de la noche hablando sobre el libro de Apocalipsis. Continuaremos el capítulo 6, si Dios lo permite, y el próximo domingo nuevamente a las 11 de la mañana. Y Dios mediante también el miércoles, pero por otra página, pero puede consultarla por esta cuando pongamos los avisos o buscar más abajo la página de Salmos, tanto en Instagram como en Facebook. Estaremos viendo el Salmo 58, que cada semana lo vemos, y los salmos son de mucho aliento para nuestras vidas en estos momentos y siempre. Dios les continúe bendiciendo.